La baliza de emergencia atravesó el espacio como un grito. Llegó a todos los rincones de la galaxia, rebotando en estaciones espaciales y redes de comunicación alienígenas. El mensaje era simple pero desesperado. La coalición sapiriana se moría. El embajador Kelton se encontraba ante la enorme pantalla del último centro de mando de la coalición. Su piel azul palideció de miedo. Tras él, representantes de otras 6 especies alienígenas observaban la misma terrible escena. Afuera, los devoradores se movían como una marea negra por su sistema natal. Las criaturas eran más grandes que montañas. Sus cuerpos metálicos brillaban con partes orgánicas que pulsaban y se retorcían. No tenían piedad. Lo consumían todo. Planetas, lunas, estaciones espaciales, incluso las propias estrellas, alimentaban su hambre insaciable. La coalición los había combatido durante 3 años. Habían perdido todas las batallas importantes. Reenvíen el mensaje, dijo Kelon. Su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Transmitido en todas las frecuencias. Alguien debe ayudarnos. La oficial de comunicaciones, una criatura delgada con 4 brazos, trabajaba en su consola. Señor, hemos enviado la llamada de socorro a más de 10.000 sistemas estelares. La mayoría ni siquiera responde. Los que sí responden dicen que no pueden ayudar. Kelon cerró los ojos. La coalición había sido orgullosa en su día. Poseían tecnología avanzada. Sus ciudades flotaban en el espacio como joyas. Su gente vivió en paz durante siglos. La guerra era algo que estudiaban en los libros de historia, no algo que practicaban. Ese había sido su error. Los devoradores provenían del vacío entre galaxias. Traían armas que la coalición no podía comprender y tácticas sin sentido. No seguían las reglas de la guerra civilizada. No negociaban. Simplemente consumían. Señor, dijo el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo respuestas de los territorios del borde exterior. ¿Alguna útil?, preguntó el general Borak, líder militar de la coalición. Su armadura roja estaba rayada y abollada por las recientes batallas. Como todos ellos, parecía exhausto. En general, no. El Imperio Cristalino dice que están demasiado lejos. Las minas Colmena ofrecen compasión, pero no naves. El colectivo de máquinas dice que no les incumbe. Kelton sintió que la esperanza moría en su pecho. La coalición tenía 7 sistemas estelares cuando comenzó la guerra. Ahora solo tenía partes de uno. Miles de millones de sus habitantes habían muerto. Los supervivientes se apiñaban en las naves que aún podían volar. Un momento, dijo la oficial de comunicaciones. Se llevó las manos superiores a los auriculares. Escucho algo extraño. ¿Qué clase de extraño?, preguntó Borak. Una respuesta de un sistema con el que nunca antes habíamos contactado. Referencia de cuadrícula 47 Alfa 9. Las bases de datos lo muestran como territorio inexplorado. Kelton frunció el ceño. La coalición había cartografiado la mayor parte de la galaxia. Si hubiera alguna civilización avanzada que se les hubiera escapado, sería sorprendente. Pero eran tiempos desesperados. ¿Qué dicen?, preguntó. La oficial de comunicaciones parecía confusa. Dicen que recibieron nuestro mensaje. Quieren saber más sobre el enemigo. Piden datos militares e información táctica. ¿Ofrecen ayuda?, exigió Forak. Dicen que envían asesores militares. La esperanza brilló en el pecho de Kelon. Asesores militares significaba una civilización que entendía la guerra. Tal vez tenían experiencia de la que la coalición carecía. ¿Cuántas naves envían?, preguntó Ortak. El oficial de comunicaciones hizo una pausa. Dicen que una nave con 30 asesores. La esperanza se desvaneció tan rápido como había surgido. 30 seres no podían marcar la diferencia en una guerra de esta magnitud. La coalición necesitaba flotas, no un puñado de asesores. Pregúntales sobre su tecnología. Forak dijo,
Quizás tengan armas que podamos copiar. La respuesta llegó rápidamente. Dicen que su tecnología es básica comparada con la nuestra. Luchan con armas de proyectiles y explosivos químicos. El silencio inundó el centro de mando. Las armas de proyectiles eran primitivas. La coalición había dejado de usarlas hacía siglos. Las armas de energía eran más rápidas, más precisas, más potentes. Los explosivos químicos eran rudimentarios comparados con sus cargas antimateria. Esto es una pérdida de tiempo. Borak dijo, 30 seres primitivos con armas de la edad de piedra no pueden ayudarnos. Pero Kelon estaba lo suficientemente desesperado como para aferrarse a cualquier esperanza. Díganles que vengan. Denles nuestra ubicación. Si quieren morir con nosotros, es su decisión. Durante los siguientes días, la situación de la coalición empeoró. 2 planetas más cayeron ante los devoradores. Las naves de refugiados traían historias de ciudades enteras devoradas vivas. Las criaturas se fortalecían con cada mundo que consumían. Entonces llegó la nave humana. Era fea. Ese fue el primer pensamiento de Kelon al verla en la pantalla. La nave parecía construida en un desguace. Su casco era de metal gris cubierto de abolladuras y arañazos. Extrañas marcas cubrían sus costados. Puertos de armas salpicaban su superficie, pero parecían pequeños y básicos. ¿Esa es su nave de guerra?, preguntó Borak con incredulidad. Al parecer, respondió el oficial de comunicaciones. Solicitan permiso para atracar. La nave era mucho más pequeña que las naves de la coalición. Parecía más un carguero que una nave militar. Kelon se preguntó si estos seres entendían siquiera lo que significaba la guerra. La esclusa de aire se abrió con un silbido. La primera humana entró y Kelon se sorprendió. Era más pequeña que la mayoría de las especies de la coalición. Su piel era de un rosa pálido y llevaba el cabello oscuro recogido hacia atrás. Vestía ropa gris sencilla con extraños símbolos en el pecho. «Soy la coronel Sarah Chen», dijo a través del traductor. Su voz era tranquila y firme. Recibimos su llamada de socorro. Tras ella venían otros 29 humanos. Todos eran de diferentes tamaños y colores, pero se movían con el mismo propósito controlado. Llevaban equipo básico en bolsas sencillas. Nada parecía avanzado ni impresionante. «Bienvenidos al comando de la coalición», dijo Kelton, intentando ocultar su decepción. «Soy el embajador Kellan. Agradecemos su respuesta a nuestra llamada de ayuda». La coronel Chen recorrió el centro de mando con la mirada. Sus ojos recorrieron las pantallas que mostraban los movimientos de los devoradores, los mapas tácticos y los informes de daños. No dijo nada durante un largo rato. «Muéstrenme sus registros de batalla», dijo finalmente. Durante las siguientes 6 horas, los humanos estudiaron los datos militares de la coalición. Vieron vídeos de ataques de los devoradores. Examinaron las especificaciones de las armas y las estrategias defensivas. Hicieron muchas preguntas, pero parecían más interesados en las tácticas de la coalición que en su tecnología. «Sus naves son impresionantes», le dijo la coronel Chen a Borak. «Sus armas son poderosas. Tus escudos son fuertes». «Pero seguimos perdiendo», respondió Borak con amargura. «Sí», asintió Chen. «Luchas con honor. Sigues las reglas. Intenta minimizar las bajas. Por supuesto, somos seres civilizados». La expresión de Chen era indescifrable. «El enemigo no sigue tus reglas. Son salvajes». «No», dijo Chen en voz baja. «Son supervivientes. Hacen lo que sea que funcione. Por eso ganan». Kelon no entendió a qué se refería. Pero algo en su voz le dio frío. Los humanos pasaron 3 días más estudiando. Observaron ejercicios de entrenamiento de la coalición. Leyeron textos militares históricos. Entrevistaron a supervivientes de mundos destruidos. Entonces, la coronel Chen convocó una reunión. «Podemos ayudarlos», anunció. «Pero deben estar dispuestos a luchar de manera diferente».
¿Cuán diferente?, preguntó Borak. La sonrisa de Chen era tenue y afilada. Deben estar dispuestos a convertirse en monstruos. El centro de mando guardó silencio. Nadie entendió a qué se refería. Pronto aprenderían. 3 días después de la llegada de la coronel Chen, los humanos comenzaron su trabajo. No pidieron armas avanzadas ni naves poderosas. En cambio, querían algo que confundiera a los líderes de la coalición. Querían ver cómo pensaba el enemigo. «Tráiganme un capturado». «Devorador», le dijo Chen al general Borak. «Nunca hemos capturado uno vivo», respondió Borak. «Se autodestruyen cuando se ven acorralados. Entonces tráeme piezas, restos, cualquier cosa que muestre cómo operan». La coalición tenía muchos restos. Los humanos pasaron horas examinando metal retorcido y componentes orgánicos. Estudiaron los restos con herramientas sencillas que parecían primitivas comparadas con el equipo científico de la coalición. Pero Chen y su equipo encontraron cosas que los científicos alienígenas habían pasado por alto. «Miren esto», dijo el capitán Martínez, uno de los oficiales de Chen. Señaló las marcas de arañazos en una pieza de blindaje. «Estas marcas muestran que se comen a sus propios muertos. Canibalismo». Chen asintió. «No desperdician nada. Cada recurso alimenta al conjunto». El doctor Yamamoto, el experto médico del equipo, examinó muestras orgánicas bajo un microscopio básico. Las partes biológicas no son aleatorias. Son órganos específicos de especies consumidas. Los devoradores toman las mejores partes de todo lo que comen. Kelton observó a los humanos trabajar y sintió una creciente inquietud. Parecían comprender al enemigo de maneras que los científicos de la coalición no podían. Pero sus métodos eran inquietantes. Hablaban de los devoradores como si estuvieran estudiando un negocio exitoso en lugar de una amenaza para toda la vida. «¿Qué has aprendido?», le preguntó a Chen. «Tu enemigo es». «No son insensatos», respondió ella. «Son eficientes. Se adaptan. Aprenden de cada victoria. Y lo más importante, no piensan como tú». «¿Qué quieres decir?». Chen mostró una pantalla holográfica que mostraba los patrones de ataque de los devoradores. «Ves caos, destrucción aleatoria. Pero mira más de cerca». Señaló diferentes escenarios de batalla. «Siempre atacan primero tus defensas más fuertes. Esto parece estúpido». «Sí. ¿Por qué no rodearlos?». Borak se inclinó hacia adelante. «Exactamente. Desperdician recursos en nuestras posiciones más defendidas». «No», dijo Chen. «Te ponen a prueba. Cada ataque les enseña cómo luchas. Aprenden tus tácticas, tus armas, tus debilidades. Luego se adaptan». La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. «Cada batalla que libran los hace más fuertes». Chen continuó. «Los han estado entrenando para que los derroten». «Entonces, ¿cómo ganamos?», preguntó Kelton con desesperación. «Deja de luchar como tú», dijo Chen. «Empieza a luchar como ellos». Durante la semana siguiente, los humanos comenzaron a entrenar a las fuerzas de la coalición con nuevos métodos. La lección conmocionó a los soldados alienígenas. «Olvídense del honor», le dijo el sargento Williams a un grupo de marines de la coalición. «El honor los mata. Su trabajo es hacer que el enemigo muera por su causa, no por la suya». Los soldados de la coalición parecían horrorizados. El honor era fundamental en su cultura. Luchar sin él parecía incorrecto. «Pero debemos seguir las reglas de la guerra», protestó el capitán Seltari, un joven oficial de la coalición. «¿Qué reglas?», preguntó Williams. «Muéstrenme dónde firmaron estas reglas los devoradores». Chen tomó la iniciativa. «Sus reglas existen para limitar el daño entre especies civilizadas. Asumen que ambos bandos quieren sobrevivir. A los devoradores no les importa la supervivencia. Les importa el consumo». Activó un campo de batalla holográfico. «Observen cómo luchan». La pantalla mostraba una típica batalla de coalición.
Las naves formaban líneas ordenadas. Intercambiaban fuego a larga distancia. Cuando fallaban los escudos, las naves se retiraban para reparar. Los heridos eran evacuados. Los civiles estaban protegidos. Ahora observen cómo luchan. Los devoradores pululaban como insectos. Ignoraban el daño a las unidades individuales. Apuntaban a las naves de evacuación civiles. Usaban naves destruidas como armas, embistiéndolas contra las formaciones de la coalición. No mostraban piedad ni la esperaban. Luchan para proteger, explicó Chen. Ellos luchan para consumir. No son lo mismo. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Borak. La sonrisa de Chen era fría. Les enseñamos a pensar como depredadores. El primer ejercicio de entrenamiento humano asqueó a los soldados de la coalición. Chen les hizo atacar un transporte civil simulado lleno de muñecos de entrenamiento. Los alienígenas dudaron, incapaces de disparar a no combatientes ni siquiera en una simulación. De nuevo, Chen ordenó, el enemigo no dudará. Si lo hacen, pierden. Esto está mal, dijo el capitán Seltari con manos temblorosas. Protegemos a los civiles. No los atacamos. Los protegen al ganar, respondió Chen. A veces ganar requiere decisiones terribles, cambió la simulación. Ahora, el transporte civil se dirigía a una base de la coalición llena de refugiados. Había sido capturado por devoradores y cargado de explosivos. Detengan esa nave, ordenó Chen. Los soldados de la coalición se quedaron paralizados. Destruir el transporte salvaría a miles, pero mataría a cientos de cautivos inocentes. Elijan, dijo Chen en voz baja. Salven a unos pocos o salven a muchos. Los alienígenas no podían elegir. Chen tomó el control y destruyó el transporte ella misma. La simulación terminó con la base salvada, pero los cautivos muertos. Esto es lo que significa el mando, le dijo a la sala silenciosa. Tomar decisiones que te atormentan para que otros puedan vivir. Los humanos introdujeron otros conceptos que perturbaron a la coalición. Enseñaron a los soldados a usar tácticas enemigas contra ellos. Mostraron cómo hacer que el tamaño del devorador les perjudicara. Explicaron la guerra psicológica. El miedo es un arma, explicó la teniente Thompson durante una sesión de estrategia. Si asustas al enemigo, cometerá errores. Pero los devoradores no sienten miedo, protestó. Todo siente miedo, respondió Thompson. Incluso las máquinas temen ser desactivadas. Encuentra lo que temen y úsalo. Los humanos hicieron que los ingenieros de la coalición estudiaran los restos del devorador de forma diferente. En lugar de intentar comprender cómo funcionaba, buscaron maneras de hacerlo fallar. No construyan mejores escudos, dijo Chen a los equipos de ingeniería. Construyan armas que vuelvan sus escudos contra ellos. El Dr. Petro, un ingeniero humano, les mostró cómo modificar las armas de energía de la coalición. Sus rayos son demasiado limpios, demasiado precisos. Añadan patrones de interferencia. Háganlos impredecibles. Pero eso reduce la precisión, protestó el ingeniero jefe de la coalición. La precisión está sobrevalorada, dijo Petrov. El caos está infravalorado. Un rayo que rebota aleatoriamente dentro de su casco causará más daño que uno que impacte con precisión. Poco a poco, la coalición comenzó a comprender. Los humanos no les estaban enseñando nueva tecnología. Les estaban enseñando nuevas formas de pensar, formas que les resultaban extrañas y perturbadoras. ¿Quieres que nos volvamos como ellos?, le dijo Kelton a Chen durante una reunión privada. No, respondió Chen. Quiero que te vuelvas como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Chen guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era suave pero aterradora. Los devoradores consumen porque es su naturaleza. Los humanos eligen consumir. Podemos activarlo y desactivarlo. Podemos ser civilizados cuando queremos y salvajes cuando necesitamos serlo. Esa elección nos hace más peligrosos que ellos. Kelton sintió un escalofrío en la espalda.
¿Qué son ustedes, supervivientes?, dijo Chen simplemente. Llevamos miles de años en guerra con nosotros mismos. Hemos aprendido todas las formas posibles de matar. Ahora te enseñaremos. La primera prueba real llegó antes de lo esperado. Los exploradores devoradores entraron en el sistema. Se dirigían al último bastión de la coalición. Según todos los patrones anteriores, sondearían las defensas, probarían las respuestas y luego se retirarían para planear un ataque mayor. Chen tenía otras ideas. Emboscártenlos, le dijo a Borak. Golpéenlos antes de que lo esperen. Usen todo lo que han aprendido. Pero no tenemos suficientes naves para un asalto directo, protestó Borak. Entonces no ataquen directamente, respondió Chen. Piensen como humanos. La flota de la coalición se ocultó tras el cinturón de asteroides del sistema. Cuando llegaron los exploradores devoradores, solo encontraron espacio vacío y débiles señales defensivas. Avanzaron para investigar. La trampa era perfecta. Las naves de la coalición emergieron de sus escondites y atacaron con precisión coordinada. Pero no lucharon como antes. Usaron las nuevas tácticas humanas. Los cazas de la coalición ignoraron objetivos individuales y centraron el fuego en sistemas críticos. Embistieron a las naves devoradoras dañadas en lugar de intentar capturarlas. Cuando las naves enemigas intentaron retirarse, las fuerzas de la coalición las persiguieron y las destruyeron por completo. Por primera vez en 3 años, ninguna nave devoradora escapó de un combate de la coalición. Pero la victoria se sintió vacía. La coalición había ganado abandonando todo lo que creían sobre la guerra honorable. Se habían convertido en algo más parecido a sus maestros humanos. Chen observó los informes de batalla con satisfacción. Bien, dijo. Están aprendiendo. Pero Kelon notó algo en sus ojos que lo asustó. Los humanos no solo estaban enseñando a la coalición a luchar de forma diferente. Los estaban transformando en algo de lo que tal vez no podrían volver. La flota principal de devoradores llegó 2 semanas después. Era enorme, más allá de todo lo que la coalición había visto jamás. Miles de naves biomecánicas oscurecían el espacio alrededor de su último sistema estelar. Las criaturas se habían enriquecido con los mundos consumidos. Sus naves ahora eran más grandes y terribles que antes. El embajador Kelton permanecía en el centro de mando, observando cómo se acercaba el enemigo. A su lado, el coronel Chen estudiaba las pantallas tácticas con sereno interés. Su equipo humano trabajaba en sus estaciones, realizando cálculos en computadoras de aspecto primitivo. 60.000 naves enemigas, informó el general Borak. Su voz era firme, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. A nuestra flota le quedan 800 naves. 75-1, señaló Chen sin emoción. Desafiante, pero manejable, Kelon la miró fijamente. Manejable. Nos superan en número casi 100-1. Los números no lo son todo, respondió Chen. Pregúntale a cualquier virus cómo derrota a un cuerpo millones de veces más grande. Se giró hacia su equipo. Informe de estado. El capitán Martínez levantó la vista de su consola. Preparativos de la fase 1 completos. Todas las naves de la coalición han sido modificadas con nuestras mejoras de armamento. Las tripulaciones han completado el entrenamiento de guerra psicológica. Fase 2, preguntó Chen. Instalaciones de señuelo en su lugar. Redes de comunicación falsas activas. El enemigo verá lo que queremos que vea. La doctora Yamamoto añadió su informe. Agentes biológicos listos para su despliegue. Según la fisiología de los devoradores, deberían causar daños internos significativos. Kelton se sintió mal. Los humanos habían pasado semanas preparándose para esta batalla, pero sus métodos parecían erróneos. Habían convertido el conocimiento médico de la coalición en armas biológicas. Habían construido bases falsas para confundir al enemigo. Incluso se habían preparado para sacrificar sus propias naves como armas. Así no es como luchan los seres civilizados,
dijo. La expresión de Chen era paciente pero fría. Los seres civilizados están muertos cuando se enfrentan a un enemigo como este. La flota devoradora se puso en formación de ataque. Avanzaron con el mismo patrón de siempre, una oleada masiva diseñada para abrumar mediante la fuerza pura. La coalición nunca antes había podido detener tales ataques. Esta vez era diferente. Ejecuten la fase 1, ordenó Chen. La flota de la coalición no se enfrentó al enemigo de frente. En cambio, se dispersaron en pequeños grupos y se retiraron hacia el sistema interior. Para los devoradores, parecía pánico, como presas corriendo despavoridas. El enemigo los siguió, rompiendo su formación para perseguir naves individuales de la coalición. Avanzaron con avidez, esperando victorias fáciles. Ahora, dijo Chen en voz baja, se activaron plataformas de armas ocultas en todo el sistema. No eran las armas de energía limpia que la coalición solía usar. Eran dispositivos diseñados por humanos que disparaban proyectiles rudimentarios a una velocidad descomunal. Trozos de metal acelerados a casi la velocidad de la luz impactaron contra las naves devoradoras como martillazos. Las naves enemigas estaban construidas para resistir armas de energía. No estaban preparadas para simples impactos cinéticos. Las naves que sobrevivían a explosiones antimateria eran destrozadas por rocas voladoras. Pero eso era solo el principio. Fase 2, anunció Chen. Las naves de la coalición dejaron de navegar y se dispusieron a luchar. Pero no se involucraron en el combate formal de nave a nave que los devoradores esperaban. En cambio, se abalanzaron como insectos usando tácticas aprendidas al estudiar al enemigo. Las naves de la coalición dañadas embestían contra las naves enemigas en lugar de retirarse. Los cazas ignoraban su propia seguridad para atacar sistemas críticos. Cuando las naves devoradoras intentaron consumir naves de la coalición inutilizadas, las encontraron cargadas con explosivos. La batalla se convirtió en un caos. Los devoradores habían aprendido a luchar contra la vieja coalición, honorable, predecible, limitada. No sabían cómo luchar contra un enemigo que usaba sus propias tácticas contra ellos. Señor, informó el teniente Thompson. Las redes de comunicación enemigas están caídas. No pueden coordinarse entre naves. Chen asintió. Fase de guerra psicológica activa. Estamos transmitiendo las grabaciones en todas las frecuencias. Kellon observó el arma psicológica en acción y sintió horror. Los humanos habían grabado los sonidos de las naves devoradoras siendo destruidas. Mezclaron estos sonidos con los mensajes de rendición de la coalición, creando un audio que sugería que los devoradores se consumían entre sí. Las naves enemigas comenzaron a dudar. Algunas dispararon contra sus aliados, confundidas por las falsas señales. Otras rompieron la formación por completo, incapaces de distinguir entre amigos y enemigos. Esto es monstruoso, susurró Kellon. Sí, asintió Chen. Pero funciona. El curso de la batalla cambió. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, las naves devoradoras se retiraban. Pero Chen no había terminado. Fase 3, ordenó. Despliegue biológico. Las naves médicas de la coalición avanzaron, liberando nubes de bacterias modificadas al espacio. Los organismos fueron diseñados por científicos humanos y de la coalición que trabajaron juntos. Se alimentarían de los componentes orgánicos que los devoradores usaban para controlar sus naves biomecánicas. En cuestión de horas, las naves enemigas comenzaron a fallar a medida que sus sistemas biológicos morían. Las naves que parecían imparables quedaron reducidas a cascos metálicos a la deriva. Pero los humanos tenían una sorpresa más. Fase final. Chen anunció la negación de activos. Las naves restantes de la coalición comenzaron a destruir todo en el sistema. Planetas, lunas, estaciones espaciales, depósitos de recursos. Todo lo que los devoradores potencialmente podían consumir quedó reducido a cenizas. Están destruyendo nuestros propios mundos, protestó Fork. Los mundos muertos no pueden alimentar al enemigo,
respondió Chen con frialdad. No les dejamos nada que ganar con esta victoria. La flota devoradora se encontró rodeada de destrucción sin nada que consumir. Su número se redujo a la mitad. Sus naves funcionaban mal y su esperado festín se había convertido en veneno. Por primera vez en la guerra, los devoradores se retiraron. La coalición había obtenido su primera gran victoria. Pero mientras Kelon observaba el centro de mando, se dio cuenta de que el costo era mayor que solo naves y planetas. Su gente había cambiado. Los oficiales de la coalición hablaban en términos fríos y calculadores sobre bajas aceptables. Hablaban de armas biológicas como si fueran herramientas normales. Planeaban futuras batallas con tácticas que los habrían horrorizado meses atrás. ¿En qué nos hemos convertido?, le preguntó a Chen. En ganadores, respondió ella. La pregunta es si pueden vivir con lo que exige ganar. El capitán Celtari se acercó a ellos, pálido pero decidido. Coronel Chen, he estado pensando en nuestro próximo movimiento. Si modificamos ligeramente el agente biológico, podríamos hacerlos transmisibles entre naves devoradoras. Podríamos crear una plaga que se propagara por toda su especie. Chen asintió con aprobación. Bien pensado, capitán. ¿Qué necesitarían para lograrlo? Kelton los escuchó hablar de genocidio con la misma naturalidad con la que hablarían de planes para cenar. El joven oficial de la coalición que antes se había negado a atacar a civiles ahora hablaba de exterminar a toda una especie. Esto es lo que querían. Kellan le dijo a Chen. Nos han convertido en asesinos. Los he convertido en supervivientes, corrigió Chen. Los devoradores forzaron esta elección. Ser consumidos o convertirse en consumidores. No hay término medio. ¿Pero a qué precio? La expresión de Chen se suaviza ligeramente. El mismo precio que pagaron los humanos hace mucho tiempo. Aprendimos que la supervivencia a veces requiere convertirnos en el monstruo. La diferencia es que aprendemos a controlar al monstruo en lugar de dejar que nos controle. El doctor Yamamoto se unió a la conversación. Embajador, con respeto, su gente eligió este camino cuando pidió ayuda. Simplemente les estamos mostrando cómo recorrerlo. Pedimos ayuda militar, no transformación en algo alienígena. La guerra nos transforma a todos, dijo Chen. La única opción es controlar la transformación o que ella los controle a ustedes. Señaló las pantallas tácticas que mostraban su victoria. Su gente está viva porque aprende a luchar como sus enemigos. La alternativa era la extinción. Kelon sabía que tenía razón, pero saberlo le parecía veneno. La coalición se había salvado destruyendo lo que solía ser. Durante los días siguientes, llegaron informes de todo el sistema. La retirada de los devoradores era completa. Por primera vez en 3 años, el espacio de la coalición estaba libre del enemigo. Pero las celebraciones se sintieron vacías. La victoria había tenido un precio que iba más allá de naves y vidas. La coalición había ganado al convertirse en algo que sus ancestros no reconocerían. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Kelton a Chen mientras observaban las operaciones de limpieza. Ahora deciden qué tipo de especie quieren ser, respondió ella. Tienen las herramientas para sobrevivir en una galaxia hostil. Como la Susen depende de ustedes. Y si elegimos volver a nuestras viejas costumbres, la sonrisa de Chen era triste, pero sabiendo que no pueden ignorar lo que ahora saben. No pueden deshacer lo que han sentido. El monstruo ahora es parte de ustedes. La pregunta es si lo alimentan o lo matan de hambre. Hizo una pausa, mirando el campo de escombros que una vez fue una flota devoradora. Pero recuerden, embajador, en algún lugar hay otros enemigos, otras amenazas para la supervivencia de su pueblo. Cuando lleguen, volverán a tomar la misma decisión. Kelon se dio cuenta, con creciente horror, de que tenía razón. Los humanos no solo les habían enseñado a luchar, les habían enseñado a pensar como depredadores, y los depredadores siempre estaban cazando. 6 meses después de la victoria sobre los devoradores, el embajador Kelton apenas reconocía a su propia gente.
La coalición había reconstruido sus flotas y expandido su territorio. Pero algo fundamental había cambiado en su visión de la galaxia. El coronel Chen se encontraba ante una reunión de líderes militares de la coalición en lo que solía ser una tranquila sala de conferencias. Ahora parecía más una sala de guerra con pantallas tácticas que cubrían cada pared y oficiales discutiendo estrategias de batalla con un entusiasmo aterrador. La hegemonía de Estel ha estado monitoreando nuestro territorio, informó el capitán Celtari. El joven oficial que antes dudaba en disparar contra muñecos de entrenamiento ahora hablaba con naturalidad sobre ataques preventivos. Sus naves de exploración han sido avistadas cerca de nuestras colonias exteriores. ¿Intenciones?, preguntó Chen. Desconocidas, pero han estado preguntando a otras especies sobre nuestras capacidades militares. Parecen preocupados por nuestra expansión al antiguo espacio devorador. El general Borak se inclinó hacia adelante. Llevaba una armadura nueva, más oscura y de aspecto más agresivo que su antiguo equipo ceremonial. ¿Deberíamos considerarlos una amenaza? Sensei giró para estudiar un mapa holográfico del espacio local. El territorio de la coalición había crecido significativamente desde el final de la guerra. Habían reclamado varios sistemas estelares que los devoradores los habían consumido, reconstruyéndolos con una mezcla de tecnología de la coalición y humana. ¿Qué opina, capitán Celtari?, preguntó Yen. El joven oficial de la coalición consideró la pregunta con una frialdad que lo habría escandalizado. La hegemonía controla los recursos que necesitamos para nuestra expansión. Su ejército es tradicional, similar a nuestros antiguos métodos de combate. Si se oponen a nosotros, perderán. Kelon sintió un escalofrío. Hablaban de atacar otra civilización simplemente porque podría resultar inconveniente. Eso era exactamente lo que habían hecho los devoradores. No podemos atacar la hegemonía sin motivo, protestó. No han hecho nada malo. Se interponen en nuestro camino, respondió Borak con naturalidad. Esa es razón suficiente. Esto es una locura, dijo Kelon. Nos estamos convirtiendo en aquello contra lo que luchamos. La expresión de Chen era paciente pero firme. No, embajador, se está convirtiendo en lo que necesita ser para sobrevivir en una galaxia hostil. Activó nuevas pantallas que mostraban informes de inteligencia de toda la región. Mientras celebraban la victoria, nosotros continuamos con nuestro trabajo. ¿Quieren saber qué encontramos? Las pantallas mostraban mapas estelares marcados con zonas de diferentes colores. Las áreas rojas indicaban especies agresivas. El amarillo mostraba amenazas potenciales. El verde marcaba civilizaciones pacíficas. Había muy poco verde. La galaxia no es un lugar pacífico, explicó Chen. La coalición existía en una pequeña burbuja de espacio civilizado. Los devoradores eran solo el comienzo. La doctora Yamamoto se unió a la sesión informativa. Su experiencia médica ahora se centraba en el desarrollo de armas biológicas. Hemos identificado 17 especies en un radio de 50 años luz que representan amenazas potenciales. 12 de ellas tienen capacidades militares superiores a las de la antigua coalición, pero inferiores a las de la nueva. El capitán Martínez añadió, lo habían ascendido a mayor y ahora comandaba las operaciones especiales de la coalición. Nuestras tácticas modificadas nos otorgan ventajas significativas. Kelon observaba las pantallas con creciente horror. Los humanos no solo habían derrotado a los devoradores. Habían convertido la coalición en una maquinaria militar diseñada para identificar y eliminar amenazas en toda la galaxia. Esta información, dijo lentamente. ¿Cómo la obtuvieron? Chen y su equipo intercambiaron miradas. Operaciones de inteligencia estándar, respondió ella. ¿Qué significa eso? El doctor Petro, el ingeniero humano, sacó las especificaciones técnicas. Hemos establecido estaciones de monitoreo en toda la región. Interceptamos comunicaciones, analizamos despliegues militares y evaluamos los niveles de amenaza. ¿Quiere decir que espiamos a todos? Nos protegemos.
Forak corrigió: el conocimiento es supervivencia. Kellan comprendió que la influencia humana se había extendido mucho más allá de las tácticas militares. La coalición ahora mantenía redes de espionaje, equipos de asesinato y operaciones de bandera falsa en toda su región espacial. Se habían convertido en el tipo de civilización que antes temían. La hegemonía de Estel está planeando algo, informó el capitán Celtari, leyendo un nuevo informe de inteligencia. Su ejército ha estado realizando ejercicios cerca de nuestra frontera. Se están preparando para atacar o defender. ¿Qué recomienda?, preguntó Chen. Atacar, respondió Celari sin dudar. Si esperamos a que actúen primero, perdemos la ventaja de la sorpresa. Estoy de acuerdo, dijo Borak. Deberíamos atacar antes de que puedan coordinarse con otros enemigos potenciales. Kellan vio a su gente planear una guerra sin provocación y sintió náuseas. Esto está mal. Se supone que somos mejores que esto. Ser mejores es un lujo, dijo Chen en voz baja. Las civilizaciones muertas no pueden permitirse lujos. Sacó archivos históricos de las bases de datos de la coalición. Su gente vivió en paz durante siglos porque estaban protegidos. Protegidos por la distancia, por la suerte, por la ignorancia de sus enemigos. La protección ya no existe. Las pantallas mostraban la dura realidad de la política galáctica. Miles de especies competían por recursos, territorio y supervivencia. Las que permanecieron pacíficas se escondieron en regiones remotas o fueron conquistadas por vecinos más agresivos. Los devoradores les enseñaron la primera lección. Chen continuó: la fuerza importa más que la rectitud. Les estamos enseñando la segunda lección. Actúen primero o se les aplicará la ley. Durante las semanas siguientes, la coalición se preparó para la guerra contra la hegemonía, pero sus preparativos fueron diferentes a todo lo que habían hecho antes. Utilizaron métodos humanos que los habrían horrorizado. Oficiales de inteligencia de la coalición se infiltraron en el espacio de la hegemonía y sabotearon instalaciones clave. Difundieron información falsa para crear confusión entre las fuerzas enemigas. Incluso asesinaron a varios líderes militares de la hegemonía utilizando métodos que no pudieron rastrearse hasta la coalición. Las operaciones preliminares han finalizado, informó el mayor Martínez. Las redes de comunicación enemigas están comprometidas. La coordinación de su flota está gravemente degradada. ¿Agentes biológicos?, preguntó Chen. El doctor Yamamoto asintió. Desplegados en sus astilleros principales. Los organismos consumirán los componentes bioorgánicos de sus naves en las próximas semanas. Culparán a los fallos del equipo en lugar de a la acción enemiga. Kelton escuchó estos informes con creciente desesperación. La coalición ya no solo planeaba atacar la hegemonía. La estaban destruyendo desde dentro utilizando métodos que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Esto es genocidio, dijo. Esto es eficiencia. Borak corrigió. ¿Por qué desperdiciar vidas de la coalición en combate directo cuando podemos lograr la victoria mediante una estrategia superior? El ataque final llegó 3 meses después. Las flotas de la hegemonía quedaron inutilizadas incluso antes de que comenzara la lucha. Sus naves sufrieron misteriosas averías. Sus sistemas de comunicación fallaron en momentos críticos. Su liderazgo militar estaba muerto o desaparecido. Cuando las fuerzas de la coalición finalmente avanzaron abiertamente contra el territorio de la hegemonía, la resistencia fue mínima. Lo que debería haber sido una gran guerra interestelar se convirtió en una serie de pequeñas escaramuzas. La hegemonía se rindió en cuestión de semanas, pero la victoria le pareció hueca a Kelton. Habían ganado mediante el engaño, el sabotaje y el asesinato. Los métodos fueron efectivos, pero habían transformado a la coalición en algo irreconocible. Felicidades, dijo Chen a los líderes de la coalición después de la ceremonia de rendición. Han defendido con éxito su territorio y expandido sus recursos. Hemos destruido una civilización pacífica, respondió Kelton. Han eliminado una amenaza potencial,
corrigió Chen. La hegemonía ya estaba planeando una acción militar contra ustedes. Simplemente actuamos primero. Le mostró comunicaciones hegemónicas interceptadas que demostraban sus intenciones hostiles. La evidencia era abrumadora. El ataque de la coalición había sido justificado bajo cualquier estándar razonable, pero Kelton ya no confiaba en lo que parecía razonable. ¿Los manipularon para que planearan ese ataque?, preguntó. La expresión de Chen permaneció neutral. ¿Importa? La amenaza era real, independientemente de su origen. Fue entonces cuando Kelton comprendió el verdadero horror de lo sucedido. Los humanos no solo habían enseñado a la coalición a luchar de forma diferente. Les habían enseñado a pensar como depredadores que crean sus propias presas. ¿Qué son ustedes?, le preguntó a Chen en una reunión privada más tarde ese mismo día. Somos en lo que se están convirtiendo, respondió ella. Una especie que sobrevive porque se niega a ser víctimas. Pero ustedes crean las mismas amenazas contra las que dicen luchar. Chen asintió. A veces, otras veces, las amenazas son reales desde el principio. La galaxia está llena de auténticos monstruos, embajador. Simplemente nos aseguramos de ser los monstruos más peligrosos en cualquier situación. Y si todos piensan así, aprendemos a ser muy educados entre nosotros, dijo Chen con una fría sonrisa. El miedo crea su propia paz. Kelton se dio cuenta de que los humanos no habían venido a salvar a la coalición de los devoradores. Habían venido a transformar la coalición en algo como ellos mismos. Algo que pudiera sobrevivir en una galaxia donde solo los depredadores vivían lo suficiente para tener hijos. Lo aterrador era que estaba funcionando. La coalición era más fuerte, más segura y más exitosa que nunca. Pero ya no eran la misma especie que había lanzado ese desesperado grito de ayuda. Se habían convertido en algo completamente distinto. 2 años después de la llegada de la primera nave humana, la almirante Sarah Chen se encontraba en la cubierta de observación de su nueva nave insignia. La nave era una obra maestra de tecnología combinada humana y de la coalición. Sus armas podían destruir planetas. Sus defensas podían resistir la potencia de fuego de flotas enteras. Y lo más importante, transportaba la carga más peligrosa de la galaxia, ideas humanas. La nave orbitaba el nuevo mundo capital de Nueva Sil. Abajo, enormes proyectos de construcción transformaban la superficie del planeta. Las fuerzas armadas se alzaban como montañas. Las fábricas de armas se extendían más allá del horizonte. Las pacíficas ciudades que una vez definieron la civilización de la coalición habían sido reemplazadas por algo mucho más práctico. El embajador Kelton se unió a Chen en la cubierta de observación. Parecía mayor, desgastado por el peso en lo que se había convertido su pueblo. Su piel, antes azul brillante, se había desvanecido a un gris apagado. El optimismo que una vez lo definió había desaparecido. Otro mensaje, dijo, entregándole a Chen un bloc de datos. El sindicato carmesí solicita asesores militares humanos. Chen leyó el mensaje con interés. El sindicato controlaba 40 sistemas estelares y había estado librando una guerra perdida contra algo llamado el Colectivo del Vacío. Su súplica le sonaba familiar. Seres desesperados pidiendo ayuda contra un enemigo imparable. ¿Qué opinas?, preguntó Zen. Creo que ya sabes lo que vas a hacer, respondió Kelton con amargura. Chen sonrió. En los últimos 2 años, había recibido más de 300 solicitudes similares. Se había corrido la voz por toda la galaxia sobre la imposible victoria de la coalición sobre los devoradores. Otras especies querían aprender los secretos de la guerra humana. Capitán Torres llamó Chen a su oficial de comunicaciones. Envía una respuesta al sindicato. Enviaremos asesores militares. ¿Cuántas naves, señor?, preguntó Torres. Una nave. 30 asesores. Paquete estándar. Kelton observó este intercambio con enfermiza familiaridad. Los humanos habían convertido la asistencia en una operación rutinaria. Tenían equipos listos para desplegarse por toda la galaxia.
cada uno portando el mismo don venenoso. El conocimiento de cómo sobrevivir convirtiéndose en monstruos. ¿Sabes cómo nos llaman ahora?, preguntó Kelvin. ¿Cómo? La galaxia nos llama la coalición humana. No la coalición sapiriana. Ni siquiera la nueva coalición. Creen que somos solo otra colonia humana. Chen consideró esto. ¿Se equivocan? La pregunta flotaba en el aire como un arma. Kelvin miró hacia el planeta e intentó encontrar rastros de su antigua civilización. Las galerías de arte habían desaparecido, reemplazadas por centros de planificación estratégica. Las escuelas de filosofía se habían convertido en centros de entrenamiento de inteligencia. Incluso los niños aprendían matemáticas mediante cálculos de armas. «Seguimos existiendo», dijo débilmente. «Sí», asintió Chen. «Siguen existiendo». Esa era la cuestión. Señaló las vitrinas que mostraban el territorio de la coalición. Había crecido enormemente desde la guerra contra los devoradores. Docenas de sistemas estelares ondeaban ahora banderas de la coalición. Cientos de especies se habían unido voluntariamente o habían sido absorbidas mediante diversas formas de presión. Su gente controla más espacio que nunca, señaló Chen. Están más seguros que nunca. Sobrevivirán durante miles de años gracias a las decisiones que tomaron. ¿Pero siguen siendo mi gente? Chen se giró para observar su reflejo en la ventana de aluminio transparente. ¿Qué define a un pueblo, embajador? Sus creencias, su territorio, su genética, su supervivencia, sus valores, respondió Kelvin. Las cosas que no cederán. Entonces tu gente murió el día que llegaron los devoradores, dijo Chen sin rodeos. Lo que existe ahora es lo que eligió vivir en lugar de mantener valores perfectos. La brutal honestidad golpeó a Kelton como un puñetazo, pero no pudo rebatirla. La coalición que había enviado esa desesperada petición de ayuda había desaparecido. Lo que quedaba era algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Nos hemos convertido en ustedes, dijo. No, corrigió Chen. Ustedes se han convertido en lo que les enseñamos a hacer. Hay una diferencia. Abrió nuevos informes de inteligencia en su pantalla personal. La galaxia está cambiando, embajador. Nuestros métodos se propagan de una especie a otra. Civilizaciones que antes luchaban con honor ahora usan el engaño y la guerra biológica. Todos están aprendiendo a pensar como depredadores. Los informes pintaban un panorama de transformación a escala galáctica. Las especies pacíficas se estaban militarizando. Los gobiernos democráticos se estaban volviendo autocráticos. La investigación científica se centraba en el desarrollo de armas. Ustedes hicieron esto, acusó Kelon. Nosotros aceleramos lo que ya estaba sucediendo, respondió Chen. Los devoradores demostraron que el pacifismo puro conduce a la extinción. Simplemente enseñamos a otras especies a evitar ese destino. El capitán Torres se acercó con otro informe. Almirante, estamos recibiendo múltiples solicitudes de asesores humanos. La República de Titanio, los Mundos Colmena, el Imperio de Cristal, todos quieren contratar a nuestros equipos. Y las solicitudes de intervención militar directa. Chen pidió 17 este mes. El colectivo del vacío ha expandido sus operaciones. Varias civilizaciones ofrecen una compensación significativa por el apoyo a la flota humana, Chen asintió. Los humanos se habían convertido en los principales contratistas militares de la galaxia. Su conocimiento de la guerra era inigualable. Sus resultados, innegables. Todas las especies que contrataron asesores humanos sobrevivieron a sus conflictos, pero también se transformaron en algo parecido a la humanidad. Hay algo más, añadió Torres. Los escáneres de largo alcance han detectado movimiento en el borde exterior. Algo grande. La expresión de Chen se tornó seria. Muéstrame. La pantalla holográfica reveló información inquietante. Flotas masivas se movían por el espacio inexplorado hacia las regiones habitadas de la galaxia. Las naves no se parecían a nada en las bases de datos.
Construcciones orgánicas del tamaño de lunas con tecnología que desafiaba el análisis. El enjambre eterno. Chen leyó los archivos de identificación. Consumen cúmulos galácticos enteros. Kelton sintió un temor familiar instalándose en su pecho. El patrón se repetía. Una nueva amenaza emergía. Una que hacía que los devoradores parecieran pequeños en comparación. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar al espacio habitado?, preguntó. 2 años, respondió Torres. Quizás menos si aceleran. Chen estudió los datos con interés profesional. Hacen que los devoradores parezcan aficionados. Esto requerirá una respuesta coordinada de múltiples civilizaciones. ¿Quieres decir que requerirá que todos piensen como humanos?, dijo Kelton. Sí. Chen asintió sin vergüenza. Requerirá que toda la galaxia acepte lo que llamas monstruoso para sobrevivir a algo genuinamente monstruoso. Empezó a hacer cálculos en su computadora personal. Tendremos que coordinarnos con todas nuestras especies clientes, la coalición, el sindicato, la república, todos los que han aprendido nuestros métodos. Juntos podrían ser lo suficientemente fuertes. Y si no lo son, la sonrisa de Chen era fría y práctica. Entonces les enseñamos a ser más fuertes. Durante los meses siguientes, la galaxia se transformó a un ritmo sin precedentes. Asesores militares humanos se extendieron por cientos de sistemas estelares. Especies que habían mantenido tradiciones pacíficas durante milenios comenzaron a construir armas de destrucción masiva. Civilizaciones enteras se reestructuraron en torno a la eficiencia militar. El cambio no fue voluntario. El enjambre eterno que se acercaba les dio a todos una elección simple: adaptarse o ser consumidos. La mayoría eligió la adaptación, pero la adaptación significaba convertirse en algo parecido a la humanidad. Kelton observó esta transformación desde su puesto en el gobierno de coalición. Su título seguía siendo el de embajador, pero su función real se asemejaba más a la de un gobernador provincial en un imperio humano. Implementaba políticas creadas por asesores humanos e imponía decisiones tomadas por oficiales de la coalición entrenados por humanos. La metamorfosis está casi completa, le dijo a Chen durante una de sus reuniones habituales. ¿Qué metamorfosis?, preguntó ella. La galaxia se está humanizando. No genéticamente, sino culturalmente. Psicológicamente, ahora todos piensan como tú. Chen reflexionó sobre esta observación. ¿Es eso malo?, respondió Kelton. Había belleza y diversidad, arte en diferentes formas de pensar. Ahora, todos resuelven los problemas de la misma manera mediante la violencia y el engaño, pero todos sobreviven. Chen señaló: la belleza no tiene sentido si nadie vive para apreciarla. El primer contacto con el enjambre eterno se produjo 18 meses después. El encuentro fue breve y devastador. Un sistema estelar entero fue consumido en cuestión de horas. Las flotas defensoras, que utilizaban tácticas tradicionales, fueron barridas como insectos, pero la galaxia estaba preparada con una respuesta diferente. Las civilizaciones de formación humana no se enfrentaron al enjambre en una batalla honorable. En cambio, usaron todo lo que la humanidad les había enseñado sobre la guerra. Envenenaron mundos antes de que el enjambre pudiera consumirlos. Convirtieron sistemas solares enteros en armas. Sacrificaron millones para salvar a miles de millones. La guerra que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Se libró con armas que convirtieron planetas en bombas y estrategias que trataron a especies enteras como recursos prescindibles. El honor murió por completo. La piedad se extinguió. Solo importaba la victoria y la humanidad ganó. No solo para la Tierra, sino para todas las especies a las que habían enseñado a pensar como depredadores. Cuando el enjambre eterno finalmente se retiró al vacío entre galaxias, dejó atrás un universo transformado. La galaxia pertenecía a criaturas que pensaban como humanos, luchaban como humanos y sobrevivían como humanos. La almirante Chen se encontraba de nuevo en su plataforma de observación,
contemplando una galaxia que se parecía poco a la que había pedido ayuda por primera vez. Ahora era más difícil, más fría, más práctica, pero estaba viva. Se acabaron los gritos desesperados de auxilio, le dijo a Kelon. No más civilizaciones inocentes consumidas por fuerzas incomprensibles. Ahora todos saben luchar. Todos saben ser monstruos, corrigió Kelon. Sí, asintió Chen. Y los monstruos sobreviven mientras los santos se extinguen.